Idalia Candelas es narradora gráfica mexicana egresada de diseño gráfico por la UNAM. Desde 2016 ha publicado como autora en Editorial Planeta y Random House en México, España, Colombia, Ecuador y Alemania, con el libro A Solas. Desde 2017 ha participado en antologías de cómic y novela gráfica en editoriales independientes. En 2019 abre su sello editorial Candelas y Punto Libros, donde publica Historias de gente que no es bonita y Pollo y Mono. Y recientemente la tercera edición de su libro Otro Lugar, posicionándose como editorial independiente en las ferias del libro más importantes de México. Colaboró durante 2020 para Disney y Marvel en creación de universos y personajes. Y desde ese año ha colaborado en medios como El Chamuco y los Hijos del Averno, en Aristegui Noticias y El País, realizando en ambos medios lo que se denomina cómic reportaje. En 2021 obtiene la distinción del sello Finestra, que avala sus procesos de investigación y metodología de proyectos. También comienza a colaborar con la editorial Pearson, realizando ilustraciones para libros infantiles. Ha sido finalista del concurso Secuenciarte 2021 en el Festival Pixelatl con su cómic No éramos felices, ya lo sabíamos. En 2021 fue seleccionada como autora del Sistema Nacional de Creadores de Arte en el Fondo Nacional de Cultura y las Artes. Y en junio del 2022 publica su libro Canción de Otoño. Pues este libro que aquí lo tengo, que es muy chiquito, y voy a explicar ahorita por qué. Bueno, a mí me parece que es muy chiquito, o sea, porque la verdad es que yo había visto libros como el de La Bruma de Elisa Galván y el de Los Fantasmas de mi Ciudad de Augusto Mora, que son como tamaño carta, y yo quería hacer un libro así, y de hecho los originales, que aquí los tengo, pues ahí no me lleva mucho la luz, pero son, pues sí los había hecho como si fuera a hacer un trabajo en tamaño carta, ¿no? Entonces, yo empecé haciéndolo en el 2019 en un Inktober que lo hice más como un diario ilustrado. Y a mí me gusta hacerlos sin todo, bueno, ya no lo he hecho, pero me gustaba hacerlos porque normalmente siempre salía de ahí pues, una idea para llevarla a cabo y sacar de ahí, pues, algo más extenso, ¿no? Pero, justo así como está, yo lo subí a las redes, así escrito a mano. Y este ejercicio me gustó mucho porque no solamente estaba haciendo las ilustraciones, sino que además escribía, y eso me gustó mucho, ¿no? Y además siento que empecé a escribir también diferente. Y bueno, aparte pues me gustó mucho que a pesar de que era una historia triste, pues las personas se interesaban y lo empezaron a recibir muy bien en las redes sociales. Pero no lo terminé. No lo terminé en el Inktober, pero le di como un cierre porque venía la FIL de Guadalajara y era la primera vez que yo iba a poder asistir con mi stand ya de Candelas y Punto Libros, que ahorita hablamos de eso. Así que le di como el cierre para llevar como yo sé encuadernar, pues yo dije, los voy a imprimir y lo encuaderno y me lo llevo, ¿no? Hicimos ahí como una costura expuesta. Esto quiere decir que se veía la costura por fuera y era algo que se veía sinceramente muy artesanal, pero llevé 30 ejemplares y de hecho como anuncié que lo iba a llevar, me compraron en las redes 10, así que solo llevaba como 20, ¿no? O sea, me da como flojera hacer más. Entonces, me sorprendió mucho que a la gente le gustó, se vendió muy rápido. De hecho, el Salón del Cómic y Novela Gráfica en la FIL de Guadalajara dura 3 días y al segundo día se me vendieron. Pero me sorprendía que llegaba gente, me gusta mucho ese evento porque conoces gente de otros países y les gustó mucho por lo que escribí, porque yo estoy consciente que el dibujo no era muy bueno, que era como muy rápido, había cosas que no resolví bien,
y les gustó por lo que escribí. Incluso ahora hay gente que ve el libro y me dicen que es poesía ilustrada. Cuando yo les digo que es un cómic, pero me dicen que es poesía ilustrada y jamás tampoco lo pensé como poesía porque yo no sé escribir poesía, ¿no? Después lo guardé porque la cuestión con este libro es que yo lo hice cuando tenía ansiedad generalizada diagnosticada. Y muchas de las cosas que están escritas ahí, aunque pareciera que no, son síntomas de la ansiedad. Un ejemplo es que una de las cosas que te sucede es que se te traba la mandíbula y te duele la mandíbula y no puedes hablar y te da una tos porque se te quedan las cosas aquí, todo lo que sientes se te queda aquí. Y me dio una tos que me duró 6 meses y la gente que me conoce muy bien sabe que yo estoy cantando todo el tiempo. Incluso sé que los harto a veces y todo el tiempo estoy cantando y aparte invento canciones, o sea, de lo que esté sucediendo en ese momento invento una canción. Y yo dejé cantar porque ni siquiera podía hablar, así que cuando intentaba cantar no me salía la voz, de verdad jamás en mi vida me había pasado eso. Y en las primeras páginas de la historia justo habla de cómo era ese sentimiento y pues hay un ave aquí y pues dice justo eso, dejé de cantar. Entonces, bueno, a mí me pareció por eso que era bueno representar un poco a la protagonista. Es una historia contada en primera persona, con aves, y conforme va desarrollándose la historia, pues ese personaje pues va cambiando. Entonces, lo volví a dejar porque me pareció, este es un libro que yo he amado y odiado, porque durante todo el proceso, de verdad que yo veía los dibujos y pensaba, ¿por qué estoy dibujando esto tan horrible? Es muy feo, ¿por qué lo estoy haciendo? No puedo creer que esté yo dibujando esto. Yo lo que hice fue que intenté extenderlo, pero lo guardé, sí, así, lo dejé ahí. Viene la pandemia, viene todo esto, y entonces conocí a una persona que me empezó a contar. Fue muy curioso porque el día justo que la conocí, comenzó a contarme su historia, que estaba pasando por una situación muy difícil y empezó a llorar, o sea, se le salieron así las lágrimas mientras me contaba y me dijo que su vida se había terminado. Y yo le dije, no es así, esto lo vas a superar. Me dijo, no, mi vida se terminó, todo lo que yo había planeado se terminó. Y entonces yo quería decirle que no era así, que a veces cuando creemos que nuestra vida se acabó, eso va a pasar, igual que muchas cosas, lo vamos a superar y va a pasar. Y entonces me acordé otra vez de todo lo que yo había pasado cuando escribí este libro, de esta primera parte de Canción de Otoño, que yo a veces creía que me iba a morir, porque esa es una de los síntomas de la ansiedad generalizada, que piensas que te vas a morir, que te vas a dormir en la noche o vas a intentar dormir cada noche y no puedes porque tu cabeza está así girando, pensando mil cosas y de pronto tienes una taquicardia todo el tiempo y no puedes respirar. Y entonces obviamente eso te provoca que te sientas mal y entonces piensas que te vas a morir. A las 2 de la madrugada tienes todos esos síntomas y dices, ahora me voy a morir y te entra un ataque de pánico. Entonces, en ese momento en que esta persona me estaba contando lo terrible que era, lo que estaba pasando para ella, que muchas veces cuando nosotros vemos esas situaciones desde fuera nos parece que podrían ser exageradas,
Pues yo quería decirle, esto lo vas a superar. Y esa fue la razón por la que retomé esta historia de Canción de Otoño. Y entonces ahora sí, algo que inicialmente había sido como de 24 páginas, se convirtió en algo de 56 páginas. Obviamente que ya con el prólogo y etcétera, ya es un libro de 64 páginas. Pero otra vez, yo lo estaba dibujando y decía, ¿por qué siempre termino dibujando estas cosas tan depresivas? ¿No? Y decía, no le va a gustar a la gente, es una historia bien triste, y sí, hay gente que me dice, oye, pero no eres tú ahí dibujada, sí, sí soy yo, y entonces pensaba, ¿de verdad quiero sacar esto? O sea, ¿de verdad quiero exponerme? Pero lo seguí haciendo, y una manera un poco como de presionarme fue que saqué una campaña de Kickstarter, porque pues yo quería que fuera una edición en pastadura, y no hacer solo 50 esta vez, ¿no? Sino pues ya hacer un tiraje de al menos 300 ejemplares. Así que hicimos la campaña de Kickstarter y pues me conmovió mucho porque nunca había hecho una campaña así de fondeo, de buscar patrocinadores, que también es algo bien estresante, ¿no? Porque no sabes si lo vas a lograr y esta plataforma es o todo o nada, ¿no? Tienes que lograr la meta para que puedan darte el dinero y bueno, pues rebasamos la meta, aunque yo pues también no pedí una cantidad muy grande, pues porque también yo tenía ya parte de dinero destinado para eso y aún así lo rebasamos, ¿no? Entonces, así es como Canción de Otoño, pues vio la luz. Y otra cosa importante, pues es que yo le pedí a un escritor que se llama Dan Lee, que también ha escrito por ahí algunos guiones de cómic, aunque él es escritor, pues que escribiera el prólogo para Canción de Otoño, que esa es una de mis intenciones desde un libro anterior que se llama Otro Lugar, pues también le pedí a un escritor que escribiera el prólogo y para mí es importante que sea un escritor y no alguien que haga cómic, porque me parece que tiene una mirada diferente de la historia y pues que es como una mejor antesala para el lector cuando va a leer la obra. Pero aquí hay una cosa importante porque yo sí quería que aquí hubiera como un arco narrativo donde hay un personaje que está en una situación pues que podemos ver parte de lo que es el obstáculo, que ella toma una acción y que al final hay una solución, ¿sí? Entonces, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la razón de por qué yo quise publicar este libro? Porque a mí me parece que sí le tenemos que dar una razón a nuestro trabajo. Y es que puede superar, de hecho, en el Kickstarter, la descripción del proyecto es un cómic acerca de la capacidad que tenemos las personas para superar las adversidades. De eso es este libro. Para nada es como, es una ruptura amorosa, nada, porque ahí sí también me parece importante que no tenemos que romantizar ese tipo de relaciones que nos hacen sufrir. O sea, no se trata de eso el libro para nada, de romantizar situaciones tóxicas, no, tienes la capacidad de superar lo que sea, ¿no? Sí, y aparte, bueno, obviamente, pues muchos de los dibujos sí pues los volví a hacer, ¿no? Porque, pues sí me daba cuenta pues de que tenía muchas, sobre todo el dibujo, que había muchas cosas que se podían solucionar. Y también fue curioso porque yo escribí algunas cosas que después me arrepentí y dije, no quiero escribir eso. O sea, esto es como una carta que la protagonista le está escribiendo a quien se fue, ¿no?
Y dije, no quiero que salga eso. Y me pareció que en lugar de reescribirlo, prefería que se quedara como con esos tachones, porque creo que a veces también muchos hacemos eso, ¿no? Nos arrepentimos un poco de lo que escribimos y entonces por eso yo quería que se quedara así. Y también habían otras partes que, pues, como va avanzando, en la manera en la que va avanzando la historia, pues también esto es como al principio y pues es como, creo que tiene mucho que ver la situación en la que se siente la protagonista y qué es lo que está expresando. Entonces, bueno, no sé si contar más, pero bueno, no son como spoilers, pero me llamó mucho la atención que un colega me mencionó esta parte. Y bueno, no es un spoiler de que al final ella se recupera, porque es justo lo que estoy diciendo al principio, ¿no? Todos tenemos la capacidad de recuperarnos. Y me decía que le había gustado mucho esa parte, porque a veces cuando estás deprimido, no te bañas, ¿no? Y de pronto que la protagonista se meta a bañar y el hecho de que se ponga un arete es así, y yo quería que aquí tuviera ella la cara descubierta, como ya estoy aquí, ¿no? Y ya estoy enfrentando lo que está sucediendo. Eso es lo que yo quiero que la gente pues se quede con este libro, que aparte pues la edición es de pasta dura, que está forrado con tela, esto es serigrafía y que es como parte de la experiencia, porque, ¿sabes? A mí me gustan mucho los libros y cuando me gusta mucho un libro, lo disfruto mucho y me parece, no es para nada, pienso que sea un libro de artista, pero sí quiero que sea un libro objeto, que cuando tú lo veas y lo sientas, quieras creártelo. Sí, ¿sabes qué? Siempre me sorprende. La verdad me sorprende porque de pronto veo, bueno, Lola ahora mismo no está siendo muy amable. Me sorprende que la gente que me sigue en las redes siempre es muy amable contigo, siempre. Yo no he tenido un problema. Por ahí alguna vez subí el dibujo de una chica que en una marcha feminista le regresó una bomba molotov a los policías y llegaron como 3,000 personas a comentar y desafortunadamente, o sea, fue una cosa terrible, desafortunadamente porque no me estaban agrediendo a mí, estaban agrediendo a esta chava, pero fuera de eso yo no he tenido para nada pues una mala situación. Mis seguidores siempre son muy amables. A veces me sorprende un poco que van a donde anuncio que voy a estar y llegan con regalos o sea, no sé, yo de verdad veo sus comentarios y sí, siempre me tratan muy bien. Tengo poco tiempo, considerando el tiempo que tienen algunos de mis colegas. Yo tengo 6 años dedicándome a esto y en ese tiempo he aprendido un montón de mis colegas y he descubierto muchas maneras para trabajar. La verdad que yo siempre me siento muy agradecida de haber tenido la oportunidad de que Planeta me publicara mi primer libro, porque siento que eso me abrió por completo las puertas para muchas cosas. Y bueno, pues inmediatamente de que se publicó el libro de A Solas, que es el que me publicó Editorial Planeta en varios países, como en España, Colombia, Ecuador, en Alemania, yo hice otro libro que se llama Otro Lugar, que es más como es un álbum ilustrado más bien. Y aquí pasó un poco lo mismo, me habían invitado a la Conque, y yo dije, me aviento, me encuaderno yo 20 ejemplares y me los llevo, ¿no? Y como se vendió muy bien, me hizo una editorial independiente una propuesta para publicarlo. Desafortunadamente, por las prisas, justo así como yo mandé mis textos en Word, sin ninguna corrección de estilo ni nada, así los
pues así se imprimió. No hubo ninguna, pues ningún cuidado editorial e incluso, pues la verdad que los acabados de los libros estaban terribles, o sea, entonces eso me decepcionó a mí mucho porque yo creo que a todos los autores nos pasa que tú haces una obra y quieres que se vea lo más um, presentable, presentable posible tu trabajo, ¿no? Así que, bueno, incluso yo pues les pedía que se solucionara, no hubo solución y yo les dije que me desentendía de la publicación. Así que dejé pasar tiempo y eh, ahora sí, con un proceso más cuidado de edición, o sea, desde tener un editor, tener un prólogo igual escrito, en este caso fue por Rogelio Flores, que es un escritor de Editorial Resistencia, que también tiene varios libros publicados ahí con ellos. Ya con esa es la razón, o sea, todo este chorro que me acabo de aventar es para explicar por qué pensé tener un propio sello editorial. No, ya no quería llegar a otro evento y decir, yo sé encuadernar y hice estos 20 libros. O sea, yo ya quería que hubiera más seriedad y sobre todo porque empecé a ver la posibilidad de ir a ferias de libro. Ya viste tu canal de libro. Ya se quitó Beruca, ya puedo acomodar bien mi silla. Sobre todo porque vi esta posibilidad de entrar como autores de cómic a las ferias del libro, como la Feria del Libro del Zócalo, donde te piden que tengas un catálogo editorial. Así que yo dije, pues creo que podemos hacer esto más en serio y entonces hago esto de Candelas y Punto Libros. Ahora sí, con una edición, o sea, es decir, con un cuidado editorial donde 2 editores tuvieron cuidado de revisarlo con corrección de estilo y yo también, pues, otra vez te lo repito, a mí los libros como objeto me gustan mucho y entonces siempre cuido estas cosas como las guardas. Este libro está forrado con tela, también está impreso en serigrafía y tiene esta camisa donde ya tiene toda la información editorial y puesto todos los procesos como sacar el SNBI, ir a registrarlo ante derechos de autor y pues sacamos este libro que pues como te digo ya tiene mucho más cuidado, ¿no? Entonces, así es como empezamos a hacer ya libros más en serio de Candelas y Punto Libros. Y pues yo de pronto que se me ocurrieron hacer muchas cosas, pero como a muchos nos pasa, pues el dinero nos detiene. Y entonces tengo la fortuna de salir. No, sabes, ya no debo decir eso de tuve la fortuna porque no, la verdad es que trabajé mucho y no fue la primera vez que lo intenté para obtener la beca en el Sistema Nacional de Creadores del FONCA. Y entonces dije, vamos a usar estos recursos para hacer a Candelas.libros. Así que, bueno, pues lo primero fue mejorar las instalaciones. Yo he dado muchos años clases de encuadernación y contraté a personas entonces que ya me pudieran ayudar para encuadernar, porque yo sé, a veces veo las reseñas por ahí de los libros y dicen, es que Idalia dibuja y ella lo imprime y ella con sus manos lo encuaderna y bueno, la verdad es que no, imagínense, no, solo que ya tuviera no sé cuántas horas, no podría. Pero afortunadamente estas 2 personas que me ayudan lo hacen muy bien. Yo estoy muy feliz, además estamos aquí mismo en la misma habitación, entonces ya empezamos a hacer una inversión comprando una máquina para imprimir aquí ya de manera digital y pues vamos poco a poco porque sí es una inversión grande. Mi ejemplo es Jonathan Rosas con Periferia Press, que
La verdad que yo no tengo más que buenas cosas para hablar de Jonathan, porque yo hablé con él cuando empecé a oír por ahí comentarios de que ya le estaba haciendo la competencia y pues para nada, ¿no? Porque además me parece que lo estamos abordando desde un poco desde maneras diferentes. Los dos hacemos tirajes cortos, y bueno, yo a veces me atoro aquí con cosas que no sé resolver, le hablo a Jonathan y me contesta inmediatamente y me explica, ¿no? Y además cuando le conté el proyecto me dijo que le daba muchísimo gusto y que más bien le gustaría que hubiera más propuestas así, porque hay muchos colegas, ¿no? Claro que Jonathan tiene haciendo esto desde que yo lo conozco, que fue en el 2016, y él ya estaba, eh, pues ahí publicando libros de él y de otros colegas, ¿no? Y me da muchísimo gusto ver cómo ha crecido toda la maquinaria que tiene y todo, y entonces a veces me espero un poco, pero digo, con calma, con calma que llevo prisa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la intención de Candelas y Punto Libros? Pues son dos. La primera es funcionar como una editorial de tirajes cortos, imprimiendo libros de álbum ilustrado y de cómics. Primero, sacando nuevas ediciones de mi trabajo, que en este caso ya sacamos Otro Lugar. Bueno, en el primer libro de Canción de Otoño, no tuve el cuidado de traerme más libros, pero tenemos el libro de El Señor López de Motsaki. Y bueno, pues antes de que termine el año, justo para los eventos que vienen en septiembre, que son FICOMICS, la FIL del Zócalo y la FIL de Guadalajara, que pues ya estamos confirmados en los 3 eventos, pues sacar un libro más de una antología, pues no una antología, más bien es una, ¿cómo se llama cuando juntas muchas historias? Juntar las ¿Antología? historias. No, porque es de un solo autor, que en este caso sería yo, que es del trabajo que he hecho de No, ya, cómic. ya. Sí, una. Una de esas, Bueno, eso que sí. reúne muchos de un mismo autor. Sí. Entonces, mi quiero publicarle a una chica que conocí justo en una de las pláticas de taller de análisis de narrativa gráfica. No quiero decir su nombre hasta que no esté publicado. De hecho, ella normalmente hace fanzine, pero ay, cuando vi ese fanzine, de hecho también se lo subieron las imágenes por ahí en una página que también se dedica a mostrar a los autores de narrativa gráfica. Los Le del escribí, almanaque, le ¿no? dije, el almanaque, gracias. Uh-huh. Le escribí, le dije, oye, por favor, te quiero comprar tus fanzines. Y tuve una plática breve con ella, eso fue hace 1 año y medio, imagínate. Entonces, lo tengo que hacer este año. Mi cronograma de este año ya voy un poco retrasada, como 1 mes y medio, pero ¿cuál es la intención? Yo no podría ni quiero publicar 10 libros al año. En primer lugar, porque me parece que ¿cuál es la intención de publicar nuestras obras? O sea, ¿por qué yo quiero mostrarle esto a las personas? Después, me parece que es importante considerar el exceso de publicaciones que hay cada año, y entonces, ¿por qué tendríamos que bombardear a la gente con más obras, no? Yo te comentaba alguna vez que yo no soy editora, a mí no me parece que yo lo sea. O sea, si tú pones un sello editorial, eso no te convierte en editor. A mí me parece que he sido afortunada porque yo sí trabajé con un editor para el libro de A Solas y sé cuál es su trabajo y la manera de guiarte. Por eso mi intención de cada libro que se vuelva a reeditar mío, que sea una nueva edición o que se lo hagamos a un autor, es tener un editor de verdad. Mi intención es que, aunque no podemos pagar mucho, que pagarles a las personas que hacen los prólogos y a los que funcionan como editores.
y que cada vez que haya una nueva publicación haya un editor diferente, ¿no? Porque me parece que también tienes que tener cuidado en a quién eliges para esa obra. Pues sobre todo para que aprecie el contenido de lo que se va a publicar. Entonces, tampoco mi tirada es llegar a librerías como Sanborns, como Gandhi, e incluso como estas librerías, El Péndulo, porque sé que te piden una cantidad muy grande para que puedas entrar y yo no tengo el dinero para hacer esa inversión. Pero también sé que tus libros puedes tener suerte o no y pueden estar escondidos en una estantería y cómo vas a hacer para que lleguen al lector. Entonces, mi intención es hacer tirajes cortos para que también tengo muchos colegas que están yendo a eventos ellos mismos y ellos mismos están vendiendo su producto. Y entonces esa es una manera de decir, ok, vamos a hacer un tiraje de 100 ejemplares y yo creo que los puedes distribuir bien en año y medio. Ojalá y los terminaras en 6 meses, pero justo hablando de este contenido que acabas de mencionar, a veces se hacen tirajes de 2,000 ejemplares, de los cuales se venden solo 80 tal vez en un año, ¿no? También he escuchado ese argumento de, ay, pues es que inviértele más si es 2,000 y los libros te van a salir en 30 pesos y tú los vendes en 200, ¿no? Sí, pero esas mismas personas que he escuchado eso tienen bodegas llenas de esos libros que no se están vendiendo. Entonces yo no quiero eso. De verdad yo preferiría, o sea, esta es esta edición es de 300 ejemplares. No sé en cuánto se vayan a vender porque para mí ha sido también, el libro de A Solas que se publicó en Planeta se hizo un tiraje de 12,000 ejemplares, o eso es lo que dice el contrato, ¿no? Y se publicó a finales del 2016. Y es bien curioso porque el año pasado me escribieron para decirme que mis libros no se vendían y los iban a destruir. Y eso me causó un conflicto muy grande, que recibes un mail donde te dicen que tus libros no se venden, ¿no? Y eso me causó conflicto porque justo yo cada vez que iba a un evento se los compraba a la editorial y les compraba 100 libros, los libros que vendía en ese evento, en un evento de 3 días, ¿no? Entonces, le dije, ok, ¿cuántos libros tienes? Y me dicen, 600. Y yo dije, hiciste un tiraje de 12,000 y quedan 600 y me estás diciendo que no se venden. Así que, pues no sé de qué dependa eso, ¿no? Pero yo no quiero estar dirigida a eso. Yo preferiría que a quienes yo decida que les vamos a publicar, y digo yo, ahora sí no estoy diciendo nosotros, porque pues en realidad somos solo 4 personas, quien yo decida a quién le vamos a publicar, que sea un trabajo que yo crea que le va a tocar el corazón a las personas, siendo idealista o romántica, es Beruca que anda toseando por acá. Pero que me parezca que si hacemos un tiraje de 200 ejemplares, pues que tengamos la seguridad de que se van a vender y que le van a ayudar al autor y que por supuesto nos va a ayudar a nosotros porque al final esto es un negocio, ¿no? Y entonces buscar nueva obra y buscar nuevos autores. Y mi intención es buscar autores que no han tenido el privilegio de que una editorial grande los vea y quieran apostarles, ¿no? Como es esta persona a quien yo espero que todo salga bien y antes de que termine el año tengamos su libro. La intención primera de Candelas es publicar mis libros, que eso no quiere decir que deje de trabajar con otras editoriales, y publicarle una vez al año a otro autor. La segunda intención de Candelas.libros es que es una imprenta a la que se pueden acercar los autores independientes. En este caso tengo aquí este ejemplo de este artbook que le hicimos a Roy Morales, que
yo siempre, somos como muy perfeccionistas aquí, y lo abríamos y yo decía, la hoja está ondulada, y se los enseñaba a las personas y les decía, la hoja, ¿cómo ves esto? Oh, está hermoso, qué bonita está la impresión. Y yo decía, pero en mi mente, la hoja está ondulada, pero nadie lo ve más que yo, o sea, este libro es un artbook que hizo Roy Morales y que se desprenden las hojas, tal vez no se ve un poco por el brillo, pero tienen una línea aquí que hace que se desprendan. La intención es que si la persona que adquiere este libro le gusta alguna de las ilustraciones, que pues, hizo un gran trabajo Rodrigo Morales, pues puedan enmarcarlo si quiere, ¿no? Entonces, pues aquí el cuidado que nosotros tenemos es que el autor nos manda su obra, nosotros hacemos el trabajo de compaginado, siempre le damos, intento que tenga al menos 3 lecturas para ver si no hay algún error que por ahí siempre se nos va, que a mí me pasó en Canción de Otoño. Les comentamos si hay errores ortográficos o si hay cosas que se puedan solucionar, que es lo que hicimos con la revista de Tandem Comics. En ese caso, entonces ya son clientes de la imprenta y nosotros podemos resolver desde 20 hasta 200 o 300 ejemplares. Esa es la segunda intención de Candelas y Punto Libros. Lo que hice con Susana Escobar fue como un caso, Una sola. ella estaba llevando a cabo y me invitó a colaborar. La intención era que yo dibujara todo, pero al final pues no, yo no pude responder a eso y ella pudo conseguir a 2 dibujantes más porque pues era muy extenso. Y ella fue la que hizo toda la gestión para acercarse al periódico El País de España, pero aquí la parte de México, para que se publicara. Así que lo que hicimos fue que manejamos un formato que se pudiera leer de manera digital, por ejemplo, en el celular, ¿no? Así que las viñetas en ese caso eran de manera diferente, o sea, va corriendo la historia y tú vas viendo la viñeta de manera vertical. Entonces, pues no, más bien yo comencé haciendo cómic periodismo cuando me invitaron a colaborar en el 2019 en El Chamuco y los Hijos del Averno. Y más bien, pues era como una edición especial que iban a hacer porque venía el mes de marzo y querían invitar a varias mujeres, pues lo que era ser mujer en México, por el movimiento feminista importante, cómo se estaba desarrollando en ese momento. Y pues lo hice, me gustó, me vuelven a invitar el siguiente mes, lo hice, no me salió tan mal, hablé acerca de las mujeres indígenas y su discriminación por ser indígenas, por ser pobres y por ser mujeres. Y la siguiente me aviento algo opinando acerca de lo que sucedía en México y me mandaron de regreso con mi cómic, porque pues me explicaron muy bien que era todo con lo que no había cumplido, que tenía que ser considerado, ¿no? Y bueno, yo dije, tengo 2 caminos, o me quedo hablando mal de la revista, como he escuchado a muchas personas que no reciben su trabajo, o aprendo cómo hacerlo, ¿no? Así que para mí fue bien importante porque entonces empecé a tomar asesoría y a estudiar acerca del proceso de investigación, llevar una metodología de investigación para realizar los trabajos y pues lo volví a intentar, hice una adaptación de una crónica de un periodista que se llama Carlos Acuña acerca de lo que está sucediendo con la gentrificación en el centro histórico. Y bueno, pues a partir de entonces llevo colaborando con la revista El Chamuco y los Hijos del Averno. Y después
del año pasado, me parece. Es que la pandemia siempre se me pierden como ese tiempo, pero se cumplían años del asesinato de la periodista Regina Martínez, que era corresponsal en Veracruz de la revista Proceso, y yo había preparado un cómic que no terminé porque me dio COVID muy fuerte y se quedó ahí como guardado. Y entonces cuando vuelve a salir, o sea, no recuerdo bien cómo fue que lo hice o por qué decidí hacerlo, pero lo estuve guardado como 3 meses. Y después hay un consorcio de periodistas en Francia que se llama Forbidden Stories, que su labor es continuar la investigación de periodistas que fueron asesinados por su labor periodística. Y en este caso ellos deciden continuar la investigación por la que fue asesinada Regina Martínez, que más bien, según el gobierno de México, dijo que había sido un crimen pasional, y nunca reconocieron que, pues, más bien fue por todo lo que estaba investigando en ese momento con el gobierno de Veracruz, por sus nexos con el narco, fue cuando comenzaron a destaparse todas las fosas comunes que había. No es la fosa comunes, se me olvidó ahora la palabra. Todos los desaparecidos y empiezan a encontrar todas estas fosas y pues el gobierno nunca reconoce, ¿no? Que fue por eso su asesinato. Así que empiezo a investigar más, armo otra vez el cómic y Forbidden Stories lo que hace es que se reúnen periodistas de muchos países en el mundo. En este caso era importante la prensa de México. Y bueno, yo escribo, Aristegui Noticias era uno de los medios que habían colaborado. La intención es que ellos hacen toda la investigación y aquí le pusieron el proyecto Cartel y lo sacan el mismo día todos estos medios de todos los países que colaboran para hacer mayor presión y lo presentan al gobierno del país de donde fue el suceso. Y bueno, eso sucedió a finales de año, que es cuando yo lo estaba preparando, y lo guardo unos meses y es cuando en abril viene pues se cumplen años del asesinato y como era reciente esto del proyecto Cartel, otra vez estos medios que colaboraron empiezan a sacar la información. Así que yo me comunico pues con una persona que es periodista que conozco en Aristegui Noticias, le digo, tengo este cómic, ¿te interesa? Lo hablan con Carmen Aristegui y me contactan con Paloma, no recuerdo su apellido, pero que era la chica de Forbidden Stories en Francia, que es la que era el líder de este proyecto. Me contactan con ella, me dicen, tienes 3 días para terminarlo, ¿te avientas? Y yo, sí, lo hacemos. Hablo directamente con Paloma, lo hacemos, me cuenta cómo fue todo lo que descubrieron, todo lo que fueron destapando y todos los nexos que vieron que pues que habían sido importantes y por qué deciden callar a Regina, ¿no? Y bueno, ahí me entero que desafortunadamente, le dije, bueno, ¿y esto funciona en otros países? Me contó que hicieron una investigación en Noruega, me parece, donde el primer ministro pues es descubierto por la investigación de una periodista de las cosas que estaba haciendo mal y manda a asesinar a esta periodista, le ponen una bomba en su carro y cuando Forbidden Stories retoman la investigación y sale a la luz toda la investigación de esta mujer, meten a la cárcel al primer ministro. Entonces yo le pregunté, ¿y qué es lo que sucedió aquí en México? Y dicen que lo más que lograron es que una de las periodistas que
justo era la revista Proceso, fuera a la mañanera y López Obrador le da la palabra y es todo esto y López Obrador le dice, lo vamos a ver. Y fue todo lo que lograron. Entonces, bueno, yo me pongo a dibujar rápidamente todo, junto, pues, le doy como ahí un cierre a mi historia. O sea, yo había ofrecido 3 páginas en un principio que es un poco esto de hacer el cómic periodismo no como una obra extensa, sino mostrarle al lector una noticia y que con imágenes sobre todo pueda entender qué es lo que estás contando de una manera rápida. Y bueno, pues presentamos, se publica en las redes sociales de Aristegui Noticias, cómic que se llamaba así, Proyecto Cartel, acerca de Regina Martínez. Y bueno, después, pues Susana Escobar me busca para hacer esto acerca del secuestro parental y bueno, hacemos las entrevistas a 3 mujeres que sufren de esto, que uno de en algún momento, bueno, se casan, tienen hijos, deciden divorciarse y en este proceso los papás, el papá, hombre, es el que rapta a los hijos y se los quita y todo el proceso que tienen que pasar estas mujeres, incluyendo mucha discriminación, ¿no? Y bueno, aquí, como te comentaba hace rato, Susana hace esta gestión de llevarles el proyecto al periódico El País y nos lo publican de manera digital. Y bueno, mientras tanto, pues yo sigo colaborando con El Chamuco y Los Hijos del Averno. Y es bien importante para mí esta manera de trabajar, o sea, fue el parteaguas para cambiar la manera en la que estoy trabajando, porque justo el libro en el que estoy trabajando ahora, pues he hecho un proceso de investigación para ofrecerle a las personas no solo una historia que tú te inventas de ficción, sino que pues sí estés relatando un hecho histórico y entiendan y haya fundamento del por qué están sucediendo las cosas en tu historia. Platicando un poco de algunas de lo que hago, hubo un caso de un tráiler, un poco lo que acaba de suceder de esto, del tráiler que encontraron con los migrantes dentro. En Tuxtla Gutiérrez hubo un accidente con un tráiler que se chocó, no sé qué le pasó, que se rompió la caja exactamente a la mitad y iba llena de migrantes, ¿no? Y fue una noticia como muy sonada. Entonces, bueno, yo lo veo y obviamente la intención no es hacer un cómic acerca del accidente, sino por qué venía este tráiler lleno con estas personas. ¿Por qué no están haciendo la ruta de la bestia? ¿No? ¿Por qué están haciendo esto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con los migrantes en México? ¿Y qué fue el acuerdo que firmó México con Estados Unidos ahora que entró Biden acerca de los migrantes? Entonces, es ahí cuando de un hecho tú tienes que empezar a averiguar qué es lo que está pasando y entonces yo lo abordo de esa manera. La primera página es el accidente que hubo, qué fue lo que pasó con el tráiler, cuántas personas fallecieron y por qué sucedió esto, por qué por qué su intención era cruzar todo el país, todas estas personas hacinadas, con calor, con hambre, ocultos, y ya no hacen su recorrido caminando o en el tráiler. Bueno, porque México firmó un acuerdo que es quédate en México, y antes llegaban los migrantes y lograban pasar y se quedaban allá esperando que se diera una solución a su estado como migrantes. Pero ahora el acuerdo que hicieron con México es tú quédatelos todos y nosotros vemos si pasan o no. Y entonces no sé si cuando firmaron ese acuerdo sabían que solo el 1% de las personas que están en espera están
logrando pasar. Solo el 1%. Entonces, esto estuvo tan mal calculado que las casas de migrantes que estaban destinadas, sobre todo en las fronteras, se han desbordado por completo. Entonces, bueno, ese es uno de los cómics, el que acabo de hacer ahorita. Es este asesinato de los 2 padres jesuitas en la Sierra Tarahumara. Ok, fue súper sonado, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que está pasando ahí? En primer lugar, el hecho de que la Sierra Tarahumara, pues que es un lugar al que solamente llegan o la ayuda religiosa, en este caso, los jesuitas que tienen, digamos, ellos, su manera de ayudar es ayudar a los pobres, ¿sí? Y entonces que ellos han tenido un lugar muy importante en la Sierra Tarahumara durante muchísimos años. Y después, pues el narco, ¿no? Que se ha apoderado de todo ese lugar y que no hay, las autoridades o el gobierno no han podido resolver o que se hacen que no pueden resolver. Así que solamente hay esas 2 autoridades en ese lugar. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, fue un evento desafortunado su asesinato, pero que justo por la importancia de la religión, que mucha gente en las redes sociales decían, bueno, los asesinan, pues un narco de ahí del lugar que todo el mundo conocía, desde niño incluso, llega persiguiendo a un guía de turistas que no quiso pagar su cuota, iba completamente drogado y fuera de sí, asesina al guía de turistas, se acerca a uno de los padres a darle los santos Oles. ¿sí? Lo asesina y se acerca a otro padre, lo asesina y sale un tercero y tal vez este personaje pues tiene como un momento de lucidez, todavía se queda una hora ahí pidiendo perdón, confesándose, pero pues vuelve otra vez a su desquicio y se lleva los cadáveres. Así que se hace una movilización muy grande para encontrarlos, ¿no? Mucha gente se quejó porque decía, ¿cuántas personas desaparecidas hay? El Papa se pronuncia justo porque pues él también es jesuita, pero lo que destaca todo esto y que me parece importante, pues es darle visibilidad a lo que está sucediendo en estos lugares. Bueno, pues eso es el último cómic que realicé. Y que muchas veces lo tienes que hacer rapidísimo porque pues yo lo estaba terminando de dibujar y seguían saliendo noticias al respecto del caso, ¿no? Entonces, pues sí, tiene que ser una noticia. Para mí es importante que sea una noticia vigente y yo también me siento muy afortunada porque en el Chamuco no he tenido un problema con la línea editorial. Pues por ahí también de pronto en alguna plática me han atacado un poco diciendo, no, pero es que tienen una ideología política marcada. Entonces, bueno, yo he tenido cuidado de subir a mis redes sociales los temas que yo elijo. No tienen una ideología política porque ni yo misma la tengo. No juzgan la intención, mi intención es solo informar, ¿sí? Y claro, por supuesto, tampoco voy a decir que no sea, que intento no ser objetiva porque pues, tampoco lo es. Uno de los cómics que hice también fue este tema de Félix Salgado Macedonio, ¿no? Y la manera en la que se le apoyó todo el tiempo, a ese cómic le puse Salvar al Candidato. ¿Por qué este personaje que a pesar de todos sus nexos con el narcotráfico, a pesar de que tenía todas estas pues sí, que era acusado de abuso y de violencia sexual, de violaciones,
aun cuando se presentaron todas estas mujeres denunciándolo ante el partido al que pertenece, ¿por qué tuvo que venir el INE con una cosa que podría parecer ridícula, por ahí una multa que le pusieron y que él no pagó, que omitió, con eso le quitaron la candidatura? O sea, ¿por qué con todo esto su partido y López Obrador siguieron apoyándolo? Entonces, hay que hacer una investigación y contarle a la gente qué es lo que pasa en el estado de Guerrero, que es un país, uno de los estados de mayor riqueza en recursos, pero que es uno de los estados que tiene mayor índice de pobreza. ¿Por qué insisten tanto? Bueno, pues porque también por usos y costumbres, tal vez nosotros en la Ciudad de México o en otros estados nos sentimos ofendidos por saber lo que hace este candidato. Sin embargo, en su estado tenía el voto asegurado. ¿Y por qué? Porque a pesar de que tuviera todas estas acusaciones de violencia sexual, para ellos, al contrario de sentirse ofendidos, están orgullosos de que su candidato sea un macho que puede hacer todo eso. Y qué más ejemplo que cuando sucedieron la mayoría de esos casos, las mujeres se presentaron a denunciar y ni siquiera les tomaron la denuncia, ¿no? Les dijeron, se rieron y les dijeron que se fueran a su casa. Y bueno, pues, ¿qué pasó? Pues que ponen a su hija y ella es la que gana, cuando en realidad quien está gobernando, pues es otra persona, ¿no? Entonces, bueno, o sea, como puedes ver, he tomado varios temas. Yo estoy contenta porque no he tenido un problema que me digan, no, vamos a hablar de eso. No he tenido un problema con la línea editorial. Y pues te podría contar más, algunos más de los temas que he realizado, pero no le veo mucho caso. Sí, pero me gusta mucho. Es que ahora mismo tengo un conflicto porque yo quiero hacer muchas cosas, ¿no? Me hacían una entrevista hace como un mes y me decían, oye, pero es que haces muchas cosas, ¿cómo le haces? Y yo, no tengo vida, jajaja. Y después pensé, no es una broma, no tengo vida. O esta es mi vida, más bien, ¿no? Esto es lo que decido hacer con mi vida. No quiero ser el problema, la situación es que quiero hacer todo, ¿sabes? Yo quiero seguir haciendo cómic reportaje porque yo no soy para nada, o sea, no me involucro porque me convertiría en un activista y no tengo tiempo para eso. Pero sí quiero seguir hablando de estos temas que a mí me interesan un montón. O sea, por ejemplo, cuando fue la toma de las instalaciones de la CNDH en la Ciudad de México, y yo vi la noticia, y ahí fue la primera vez que yo fue antes de la pandemia, y me gustaría retomar eso. Yo fui a pararme ahí y a decir, oigan, yo vengo de un medio, soy del Chamuco y los Hijos del Averno, y conseguí que las chavas que estaban afuera, estas encapuchadas, vestidas de negro, me dieran una entrevista. Como me las gané, entonces me dejan entrar, puedo entrevistar a otras mujeres, y al final las líderes me mandan llamar y o sea, de verdad yo estuve 3 horas adentro de esa casona, y pues claro que tenía miedo, porque dije, si llega la policía ahorita, no me van a creer que yo no me metí también, ¿no? Pues a invadir, y además pues que te enteres por las propias personas de lo que está sucediendo y por qué estaban ahí, ¿no? Otra vez muchos van a criticar y van a decir, esas de las feminazis, esas mujeres que, ¿por qué destruyen? Si a mí me gusta el Ángel de la Independencia porque está bien bonito, y llegan esas mujeres, pero no saben todo lo que están pasando ellas, y también no saben que pues hay grupos de choque que pagan, y lo sé porque estuve ahí y me lo contaron estas personas, ¿sí? Entonces,
para mí hacer un cómic hablando acerca de eso y que lleguen los lectores y puedan leerlo y que se enteren, pues es algo que me gusta mucho hacer. No sé, yo no me gustaría dejar de hacerlo. Tampoco quiero seguir haciendo cómics, hablando de otras cosas como de cuando te rompen el corazón y ves que no fue nada, porque aquí sigo. Y también quiero tener un sello editorial para publicarle a otras personas y ofrecerles eso a otros colegas que, oye, vas a decir, solo tienes 3 eventos en el año y quieres hacer 30 cómics, yo te los puedo hacer, ¿no? Pues sí, eso es lo que quiero. Bueno, yo lo he subido a mis redes sociales. Se me hace más práctico subirlo en Facebook porque he hecho un álbum. Lo que me doy cuenta es que cuando subo eso, a mis fans no les gusta tanto, ¿no? Y justo estaba hablando con Laura Nayeli Hernández, si es así su nombre, ¿ok? Y ella me decía que era importante que hiciéramos una publicación acerca de todos esos trabajos que se van quedando en el olvido, ¿no? Entonces, por eso es que decidí que, pues, hacer una recopilación, sería la palabra correcta, de todos estos trabajos que he hecho y que me parecen importantes. O sea, por ejemplo, de Julian Assange, que sí sabes quién es Julian Assange, ¿ok? Y bueno, cuando yo tomo esos temas, más bien lo que intento es que estén relacionados con nuestro país. Así que considerando que solo tengo 3 páginas, tengo que explicarte, Aarón, ¿por qué crees que este caso de Julian Assange podría afectarnos a nosotros, ¿no? Y justo también, eso es así es como lo que te conté de este tráiler de Migrantes, de la noticia era esto terrible de todos estos muertos, ¿no? Bueno, sí, pero ¿qué hay detrás de eso? Entonces, López Obrador, hay un cambio de gobierno, entra Biden a Estados Unidos y vuelven a pelearse otra vez a Assange tratando de llevarlo a Estados Unidos para juzgarlo por ese crimen de haber revelado toda esa información, ¿no? Bueno, pues ahí el nombre me gustó mucho y que como siempre no me acuerdo bien, pero era algo como que la información es para el pueblo, no para el gobierno, ¿sí? Y entonces lo que está sucediendo ahí, pues es que a este hombre lo están acusando de todo lo que sacó a la luz, y no él precisamente, sino un grupo de periodistas que igual en la plataforma que él crea, lo sacan a la luz y entonces revelan todo lo que estaba haciendo Estados Unidos para ganar, como siempre, aun cuando afectara pues a civiles, ¿no? Entre muchas cosas. Y bueno, ¿qué hace López Obrador? Sale a decir que con mucho gusto México lo recibe con los brazos abiertos. Pero ¿cuál es la repercusión de eso con un gobierno que acaba de entrar en Estados Unidos? Así que esa es la manera en la que yo lo abordo, para que tú digas, ok, yo vivo en México y esto es en lo que podría afectar a mi país, esto que está sucediendo, ¿no? Esa es la manera en cómo abordo cuando es que llego a tocar temas que involucren con nosotros noticias internacionales. La manera en la que yo abordo los temas que elijo es, eso, no soy líder de opinión, así que, y tampoco soy todóloga, así que en primer lugar, pues hago una investigación y ya tengo como ciertas fuentes en las que procuro, sobre todo de periodismo independiente, que en lo personal pues
confío más, ¿no? En lo que están sacando a la luz. Otra cosa bien importante es que yo no soy periodista, ¿no? Entonces, pues lo que hago es que a veces hago adaptaciones o a veces sí hago mi propia investigación y como te lo digo yo, pues intenté hacerlo de la manera correcta y por eso estudié y tomé asesoría de metodología de investigación. Después trato de no juzgar y mucho menos, yo opté, a pesar de que este tipo de obras, hablo muchas veces en primera persona, y a pesar de que sigo trabajo de gente que a mí me gusta mucho, algunas cosas su trabajo, por ejemplo, Joe Sacco, que él algunas veces se pone como muy bien, Augusto Mora, que yo he aprendido muchísimo de él también, que igual muchas veces él se pone ahí como un personaje en estos cómics acerca del periodismo. Yo decidí desaparecer como autora, es decir, narrar en tercera persona y yo nunca aparezco. O sea, yo digo, yo no me pongo ahí dibujada poniendo, fui a la toma de las instalaciones de la CNDH, o sea, no. O sea, yo decidí desaparecer como autora para centrarnos únicamente en el tema que estoy abordando. Y después hacer entrevistas y entrevistar o a especialistas o entrevistar a personas a las que les está sucediendo lo que estamos narrando, ¿no? Me parece que sí son temas con los que hay que tener muchísimo cuidado y pues lamento que sí haya obras que son oportunistas porque me parece que abordan temas porque creen que van a salir beneficiados tal vez para recibir algún beneficio y que después todavía se atrevan a aceptar pláticas acerca de cómic periodismo como si su trabajo lo fuera cuando no lo es, ¿no? Bueno, para mí fue una sorpresa que me eligieran como jurado. Ahí sí no sabría decirte cuáles son los criterios de ellos para elegir. Otra de los jurados era Pao Márquez, que obviamente ella sí fue elegida porque ha sido una de las ganadoras del premio de Tierra Adentro. Obviamente que hay bases para entrar al concurso donde deben de cumplir con ciertos requisitos, como una cantidad de páginas, que haya un guión, que cumplan con cierta edad. Entonces, obviamente yo no me voy a presentar al fallo diciendo, sí cumplió con esta cantidad de páginas, sí tiene la edad, ¿no? O sea, porque eso, obviamente que ya hubo un filtro. Yo tengo, como te decía, poco tiempo, considerando que muchos de mis colegas tienen muchísimo más tiempo. Sin embargo, yo sí te puedo decir que yo por elección trabajo mucho en mi trabajo, o sea, en esta profesión. ¿Y qué es trabajo mucho? Que muchas veces yo viendo las redes veo personas que conozco que están en una fiesta o están de viaje, mientras yo estoy trabajando en el proyecto de algo que quiero conseguir, ¿sí? Entonces, aunque también sé que hay mucha gente que critica a las personas que tienen becas, y que la verdad no me importa, pues yo te puedo decir que lo que yo he obtenido nadie me lo ha regalado, que he trabajado mucho para eso. Y entonces también he trabajado mucho porque sé que no tengo, que sé que no podría tener la experiencia de muchas personas que tienen muchos años. Sin embargo, también he estudiado mucho, ¿sí? Y le busco un montón. Me di cuenta que acercarte con colegas para preguntarles son los menos los que de verdad te comparten sus conocimientos, ¿sí? También yo me enfoqué en decir, esta persona la admiro un montón, o sea, ¿cómo le hace, no? Yo quiero ser como esa persona. Y ahora pues me siento muy afortunada de que esas personas sean mis amigos.
¿no? Y que tengamos eso que nos une, de trabajarle un montón, porque nadie nos lo regala. Es la verdad, eso que dicen que las personas obtienen las cosas por compadrazgos o eso, pues son las menos. Y si lo obtienes así tarde o temprano, va a salir a la luz que en realidad, pues no tienes ni el conocimiento ni el talento. ¿Sí? Entonces, que los criterios que yo usé para el concurso, pues es acerca de lo que he aprendido durante estos últimos años, más de la pandemia para acá, te he de ser sincera. Así que sí hubo una buena cantidad de obras. Este concurso es de gente joven. Hay un límite de edad que yo siempre cuando salía decía, ¿por qué no puedo entrar ahí? Ya no soy joven, ¿no? Pero me llama mucho la atención que creo que a veces tenemos más la intención de hacer las cosas y no las hacemos bien. Y sí te puedo decir que muchas de las obras, aun cuando pasaron el primer filtro de cumplir con las bases, pues no tienen un estilo de dibujo, ¿sí? Y con eso no quiero decirte, yo no estoy esperando para nada, y afortunadamente nadie manda cosas como tipo Marvel, por ejemplo, pero no hay un estilo de dibujo. O sea, yo podría decirte que había 5 obras que no, o sea, no podrías decir quién la hizo porque todo se parecía, y es porque terminan imitando un poco un estilo que tal vez les gusta, ¿sí? Había problemas con paletas de color, y aunque yo no dibujo con color, a mí, la verdad, una de las cosas que yo decidí hacer y creo que me ha servido mucho es que yo leo mucha novela gráfica. Leo a muchos colegas de aquí de México y he procurado leer a varios autores europeos. Entonces veo que hay un problema de una paleta de color porque van cambiando sin discreción o sin un argumento válido la paleta de color, y tú, si lo ojeas, solamente creerías que está sucediendo algo en la historia y después te das cuenta de que no, y que no hay una paleta de color definida en toda la obra. Pues que hay problemas de ortografía, que tal vez lo hacen rápido y lo mandan. Y o sea, yo misma en Canción de Otoño, por ahí hay un párrafo que está mal, ¿no? Entonces, sobre todo que no tienen un estilo. Y bueno, cuando me encontré con una obra que a mí me gustó muchísimo el color, que la idea principal, dije, wow, o sea, hay un ganador. Y cuando lo empiezas a leer, te das cuenta que no hay un arco narrativo y que la historia se le cae al final, ¿no? Entonces, pues, cuando te encuentras, es bien curioso porque quien ganó fue el último que abrí porque era muy pesado y no lo pude abrir. Y te das cuenta que hay alguien que mandó una extensión mucho mayor que el resto de las personas, que tiene bien definidos sus personajes, que tiene súper bien armado su historia, ¿sí? Que hay una situación, que hay un obstáculo, que los personajes entran en acción y que al final hay una solución, y que los personajes al final regresan a su lugar común, transformados por todo lo que ocurrió. Y yo llevaba escrito mi argumento de por qué había decidido que fuera el ganador, y eso se escribió, se transcribió en el acta. Yo creí que eso es lo que se iba a poner cuando se anunciara, pero no salió absolutamente nada. Entonces, bueno, o sea, ¿por qué fue? Pues porque había un estilo del autor bien definido, porque tenía una construcción de personajes de manera gráfica y en el discurso, bueno, en la personalidad de cada uno. Es una obra difícil porque no tiene textos, y a pesar de eso
comprendes perfectamente lo que está sucediendo. Y porque pues sí hay un arco narrativo que construyó muy bien. Era la obra que tenía la extensión más grande de páginas. Su estilo, la técnica que utilizó era impecable y porque además sí había un tema que me parece que es importante y que sí entiendo que sí es una obra para jóvenes lectores. Las personas cuando tenemos una crisis buscamos esperanza. Y esta historia te estaba presentando una crisis y al final te estaba brindando esperanza. Entonces me parece que eso ayudaría mucho para que se sientan identificados y que haya una empatía con los lectores, que también eso es importante cuando haces una obra y no escribir cosas que solo, como decía alguien por ahí, mirándote al ombligo pensando que solo te gusta a ti y con eso es suficiente, ¿no? Tal vez lo que sí me gustaría, pues es que las mujeres que estamos en el medio nos enfocáramos en nuestro trabajo y siguiéramos adelante, aunque vamos pasando por todos estos personajes que te siguen acosando o que dicen que las mujeres no hacemos cómic o que las mujeres no tenemos la capacidad para tomar temas importantes por nuestra sensibilidad. O sea, yo creo que más bien deberíamos de irnos olvidando de eso, porque a mí no me funciona que las mujeres dejemos de ir a eventos donde siguen invitando a estos personajes, porque si les dejamos, si seguimos dejándoles los espacios, va a ser más difícil que se resuelva. No, yo voy a estar ahí presente en ese evento porque sé que le conviene a mi carrera, aunque en 2 pasillos estén personajes, pues que me intentaron dañar, no solo de manera personal, sino profesional, porque voy a estar ahí porque puedo hacerlo y puedo lograrlo y me sale bien. Eso es quizás lo que me gustaría que hiciéramos las mujeres más en este medio, porque definitivamente señalar, veo que no ha funcionado, porque señalar nos perjudica más a nosotras, porque desafortunadamente todavía no hay una cultura que le dé peso a eso. Más bien al contrario, parece que nos desprestigiara y dijera, ah, claro, pues sí, ¿y quién le va a creer todas estas mujeres que llegan y dicen que hicieron esto y no es verdad, solo quieren perjudicar? Bueno, pues es que yo misma he descubierto a personas que me empecé a interesar por su trabajo aquí mismo, y que me parece que si de alguna manera ayudáramos a que se publicaran, sería como la patadita para que impulse su trabajo. Y esa es mi intención, porque también tengo colegas que los quiero mucho, pero que sé que de alguna manera ellos van a encontrar la salida de su obra. Y por otro lado, pues no solamente es que diga, esta chava me cayó bien, porque en realidad no la conozco, ¿no? O sea, hemos hablado 2 veces, sino que me parece que lo que está creando le está ofreciendo algo al lector. O sea, si hay un discurso, si hay una investigación, ¿sí? Entonces, sí tiene ahí todo un trabajo elaborado. Entonces, no es porque me cae bien, ni es porque son mis amigos, y porque, pues afortunadamente mis amigos encuentran siempre la manera de darle salida a su trabajo, ¿no? No, o sea, hay un montón de gente nueva que está llegando y pues hay que voltear para allá, ¿no? No decir solo aquí. Y eso pues no está padre, pero pues cada quien tiene sus modos y sus maneras y pues que les vaya bien. Lo que me gustaría decir acerca de este trabajo que estoy realizando con la beca del FONCA
Es que pienso que llegó en el momento que tenía que llegar porque yo lo intenté 2 veces antes, ¿no? Y me avergüenzo de lo que mandé porque no, ni siquiera lo mandaba en el formato correcto. Y em, la manera en la que construyo ahora mis historias es bien diferente, así que me siento bien por la manera en la que lo estoy solucionando. Yo voy a, el proyecto que metí es hacer 3 libros, un libro cada año, que digamos que su hilo conductor sería que son personajes que pues sobreviven y no es como que salen victoriosos, sino que sobreviven a la manera en la que, en las circunstancias en las que viven. Y este primer libro es una historia acerca de un pueblo que se llama Nigromante, pero que en ese tiempo, que en los años 30 y 40 se llamaba San Nicolás en Zacatecas. Y yo estoy entrevistando a las personas que vivieron ahí en ese tiempo, y una señora que tiene 90 años y que vivió ahí, y cómo fueron sucediendo las cosas en este lugar. Era un pueblo muy chiquito que vivía como a expensas de una hacienda que era de españoles y que cuáles son las circunstancias que desencadenan que el pueblo se va para abajo con la hacienda y todo, ¿no? Porque, bueno, no es que sean spoilers, pero hay un suceso que a la iglesia de la hacienda llegaba cada domingo un padre a dar una misa y, bueno, no faltan ahí como unos adolescentillos bien maloras que llegan y orinan al padre cuando estaba dando la misa y el padre maldice al pueblo y nunca regresa a dar misa. Y cómo eso desencadena que el pueblo se sugestiona, que se va para abajo de verdad, a tal grado que la gente no tenía para comer. Y obviamente, pues estoy haciendo una investigación acerca de los sucesos históricos y de por qué es lo que sucedió en toda esa región, pues para que la gente viviera en pobreza extrema y cómo sobreviven y qué es lo que, pues, qué es lo que deciden hacer, ¿no? Ante todas esas situaciones. Entonces, bueno, pues ahorita ya hice una investigación de los sucesos históricos en ese momento, una investigación acerca de cómo se vestían las personas. Es muy triste porque es triste, pero es la realidad, porque le preguntaba cómo era su casa y bueno, su casa, aunque eran el papá y la mamá con 8 hijos, solo tenían 2 cuartos, donde en un cuarto tenían pues toda la cosecha de la cual vivían 6 meses, y en el otro cuarto dormían en el piso, o sea, en petas no había, yo le decía cómo eran sus muebles, no había muebles, solo teníamos petates, y al centro piedras donde se prendía fuego porque hacía tanto frío, pues que por eso dormíamos todos juntos, no teníamos más que una muda de ropa, entonces todas esas cosas que yo quiero eh, pues hacer lo más realista, aunque es una historia basada en una historia real, tendrá algunas cuestiones de ficción, pero quiero que de verdad se refleje el momento en el que está sucediendo la historia. Eso es en lo que estoy trabajando ahora, pues ya estoy dibujando las primeras páginas, ya realicé el diseño de personajes. Me ayudó muchísimo también, que no lo mencioné hace rato, haber trabajado para Marvel, haciendo diseño de personajes, y eso me ha ayudado mucho para construir los personajes ahora y que tenga de verdad tu personaje, cómo lo construyes y que concuerde con la manera en la que va a reaccionar ante tales situaciones, ¿no? Entonces, pues es en lo que estoy trabajando ahora. Pienso que el,
lo que está sucediendo ahora de tantas personas autopublicándose es algo que a mí me da mucho gusto. Yo soy bien necia y tal vez eso no vaya acompañado de ser inteligente porque no he querido resolver una situación con un libro que debo a una editorial grande, porque también me puse mis moños y mis pantalones y prefiero estar haciendo libros para autopublicármelos, porque no quiero hacer lo que me están pidiendo. Y como no estoy haciendo lo que me están pidiendo, pues entonces no me acepta nada de lo que yo llevo y que sí quiero hacer. Así que ahí traemos ese pleito casado y no me importa. Por eso yo, la verdad, felicito mucho a mis colegas que se autopublican. Sin embargo, me parece que, aunque no soy nadie para venir a decir lo que hay que hacer, me parece que no debemos de perder de vista que nuestro trabajo debe de profesionalizarse. Y eso significa que aunque tengamos la facilidad de imprimir con mi impresora en mi casa, y que sea un poco encuadernar y lo voy a hacer, pues al final nuestro trabajo es lo que habla de nosotros. Entonces, el hecho de que mmm, tengas a un ojo crítico es bien importante y eso lo he visto en un montón de pláticas de la importancia del editor, ¿no? Pero si no puedes conseguir a un editor, pues dale a las personas que le tienes confianza tu cómic para que te digan tal vez por aquí o por allá, pero ese cómic es el que a lo mejor va a llegar a manos de otras personas que podría abrirte las puertas, que a mí eso me ha pasado un montón, ¿no? Entonces sí está bien que nos autopubliquemos, pero que nuestro trabajo sea profesional y que sí es cierto que es importante que haya más eventos tipo el encuentro de narradores gráficos, que me parece que fue un gran trabajo lo que hizo Mario González. No nos cobraron los espacios, nos trataron súper bien, nos dieron un espacio para que le habláramos al público acerca de lo que estamos haciendo, invitaron a investigadores y a gente que está involucrada y que es ese ojo crítico y objetivo que está afuera viendo lo que está sucediendo y que puede hablar de eso y que me parece bien importante, pero cuando veo por ahí que no inviten a los mismos, pues también es importante que si estás haciendo una obra, le des una salida profesional, porque eso es lo que vas a ir a presentar en esa mesa. Eso es lo que me gusta un montón, también me gustó mucho que lo hizo Mario González en el encuentro de narrativa gráfica, que no apareció su nombre por todos lados, que lo hace Mozaki con Tandem Comics, igual, pues él nunca aparece, ¿no? Y yo creo que bien poca gente debe saber él está solo detrás de todo ese proyecto. Incluso la manera en la que has resuelto los videos del taller de análisis de narrativa gráfica, que no apareces tú o sea, tal vez de repente ahí se te pasa un poquito, pero no eres tú presentando y diciendo, ¿no? Sino dándole la importancia a lo que debe ser sin protagonismos, que se da un montón, y eso es lo que yo he procurado hacer en Candelas y Punto Libros, porque de entrada he tenido cuidado de separar lo que es mi trabajo como autora de la editorial, ¿no? Entonces trato de no estarle aunque sería lo más conveniente para obtener más seguidores, no uso mi página de Idalia Candelas para promover a Candelas y Punto de Libros, a menos que se esté hablando de alguno de mis libros. Ya empezamos con 30 seguidores y ya vamos como en 170. Confío en que iremos creciendo, pero no quiero que haya un protagonismo, ni quiero aparecer yo ahí como yo la editora, como yo soy la correctora de estilo, como yo soy todo esto, o sea, no aparece mi nombre en los libros del señor López de Mozaki, aparece el logotipo de Candelas Punto Libros, pero no aparece Idalia Candelas, y eso es algo que, pues, que quiero continuar de los proyectos que te acabo de mencionar. Sí,
sí quisiera cerrar con algo, y es que a pesar de muchas situaciones que hay en el medio, en la manera en la que debemos de ver los autores en México, cómo obtener recursos para seguir trabajando en esto, pues yo siempre soy optimista y confío en que la mayoría de mis colegas siempre somos bien necios y encontramos las maneras para seguir trabajando. Entonces, confío en que cada vez se le dé más respeto a nuestro trabajo y que por lo mismo pues tenemos mejor pago por lo que hacemos.